Capítulo 23.3. Derechos sociales. Desde el punto de vista técnico-jurídico, los denominados derechos sociales no son auténticos derechos, sino fines a conseguir con el objeto de que todas las personas alcancen el máximo bienestar posible. Es por ello que muchos estudiosos consideran que estos denominados derechos sociales no deberían estar recogidos como derechos constitucionales, sin perjuicio de que figuren como fines a conseguir. O si se prefiere, podemos decir que los derechos sociales son derechos abstractos, no exigibles por el individuo y sólo cuando la persona concreta ese derecho en abstracto sobre una cosa alcanza la condición de auténtico derecho. Con un ejemplo se entenderá mejor. Cualquier ciudadano tiene derecho a tener una mansión. Ahora bien, si la quiere, la tiene que comprar y a partir de ese momento ya tiene realmente el derecho sobre la mansión. Lo mismo puede decirse del trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo, pero si quiere cobrar un sueldo, tendrá que trabajar. Ahora bien, dicho todo esto, hay que reconocer que los denominados derechos sociales comprenden una serie de fines cuya realización dignifica y aumenta el bienestar de la persona. De ahí que el Estado deba establecer las condiciones adecuadas para que la persona que lo desee pueda lograrlos. Aquí no se trata de que el Estado se dedique a regalar bienes o dar dinero a la gente, sino simplemente en establecer aquellas condiciones que permitan a la gente conseguir dichos fines. Esta es la verdadera dimensión que se debe dar a los denominados derechos sociales en un Estado democrático. Y no lo que están haciendo los políticos que socavan el bienestar de los trabajadores para tapar los problemas que no saben resolver y a los cuales no se quieren enfrentar. Efectivamente, los políticos transforman estos derechos sociales en ayudas económicas del Estado a cargo de todos los trabajadores. Los políticos no dan nada, son los trabajadores quienes lo pagan todo. Como dice un viejo refrán español, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y no debemos olvidar que con esto de los derechos sociales se manejan muchos millones. En cuanto a determinar cuáles son estos derechos sociales, podemos decir que las Naciones Unidas, a través de sus organismos, han establecido una relación que podemos dar por válida. Ahora bien, teniendo en cuenta que no son auténticos derechos y tienen una enorme influencia social, la importancia de cada uno de los derechos establecidos en la relación dependerá en gran medida del contexto cultural al cual se dirija. Es más, incluso se puede dar el caso de derechos sociales que no estén reconocidos en la relación y sean considerados como tal en una determinada cultura. Aquí no vamos a exponer dicha relación como si fuera el culmen de los derechos sociales. Cualquier persona puede consultar dicha relación. Aquí lo importante es que la gente comprenda el verdadero significado de un derecho social desde el punto de vista democrático y por ello nos limitaremos únicamente a hacer una serie de comentarios nada más y que sea el lector quien saque sus propias conclusiones. Así, hablaremos de derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la educación e inmigración ilegal. Derecho al trabajo. Derecho al trabajo no significa derecho a un sueldo. El mero hecho de no trabajar no da a la persona derecho a un sueldo según sus conocimientos. Efectivamente, si por el mero hecho de no trabajar el Estado te paga un sueldo como si trabajases, más de uno hará todo lo posible para no encontrar trabajo en toda su vida. Cuestión distinta es que si una persona se encuentra en una situación precaria, se le ayude económicamente para que pueda vivir. Pero incluso en estos casos, ello no significa que esta ayuda económica deba ser gratis, lo que significa que en el momento que mejore su capacidad económica, deberá devolver el dinero recibido en concepto de ayuda, sin intereses, dado el carácter social. Lógicamente, esta devolución del dinero no debe ser asfixiante para la persona y deberá estar en consonancia con su poder adquisitivo, pero es fundamental que se lleve a efecto esta devolución por bien de la sociedad y de la persona. Por ejemplo, el salario mínimo en España es de 859 euros al mes, año 2018. El hecho de que a esta persona se le retire de su salario mínimo 5 o 10 euros al mes para la devolución de la ayuda económica recibida no le impide rehacer su vida y si el sueldo es superior, con más motivo. Lo mismo si recibe
una cuantiosa herencia o le toca la lotería. El hecho de que de los bienes recibidos se destinen aparte al pago de la deuda no le impide rehacer su vida. Lo mismo que si monta una empresa y le va muy bien, el hecho de que poco a poco tenga que devolver el dinero no le impide rehacer su vida. La devolución de dinero a la sociedad no significa que la sociedad obtenga un beneficio con ello, sino evitar que los trabajadores tengan que soportar un quebranto económico superior al moralmente exigible. Pero además, que la gente sea consciente que tiene que devolver la ayuda económica recibida tiene otra doble finalidad. Por un lado, evitar los abusos de algunas personas a la hora de percibir ayudas y por otro lado, incentivar a la persona para que procure salir de esa situación de precariedad lo antes posible, al saber que tiene que devolver el dinero recibido. Tampoco debe entenderse por derecho al trabajo que el Estado esté obligado a encontrarte un trabajo o emplearte, pues como se ha dicho, el sueldo de todos los empleados públicos los pagan los demás trabajadores. Cuando se habla de derecho al trabajo, no significa que el Estado tenga que dar trabajo directamente, sino que nos estamos refiriendo a la obligación moral y social que tiene todo Estado de lograr que exista trabajo para todos sus ciudadanos y para ello la obligación de los políticos es proporcionar las mejores condiciones para que se generen muchos puestos de trabajo, por ejemplo, y con carácter meramente didáctico. Si los agricultores pueden obtener toda el agua que quieran y muy barata o gratis, esto generará muchos puestos de trabajo, pues la agricultura será muy rentable y se evitará la desertización de España. Si la electricidad es muy barata, las empresas serán mucho más competitivas, venderán más y crearán más puestos de trabajo. Si los políticos suprimen gastos inútiles, podrán bajar los impuestos y si tanto los trabajadores como las empresas pagan menos impuestos, disponen de más dinero productivo, etc. Derecho a la vivienda. Disponer de una vivienda es una digna aspiración humana, de ahí que esté comprendida dentro de los denominados derechos sociales. Por lo tanto, dada la importancia que tiene la vivienda en la vida de las personas, es lógico que el Estado favorezca las condiciones necesarias que faciliten a la gente el acceso a la vivienda. Pero la realidad no ha sido así. Es más, es en este derecho a la vivienda donde de forma más gráfica se puede constatar la hipocresía de los políticos y cómo engañan al pueblo, diciendo una cosa y haciendo todo lo contrario. Y en este tema el comportamiento de los partidos políticos ha sido unánime e independiente de su ideología, de derechas, de izquierdas, de centro o de ideologías nacionalistas. Efectivamente, en España durante el boom inmobiliario 1997-2007 era vox populi que los partidos políticos se financiaban con la construcción de viviendas. Es decir, los partidos políticos obtenían un dinero extra de las viviendas que se construían. Y aquel constructor que no contribuía a la financiación del partido no le daban la pertinente autorización para poder construir viviendas. Aquí debemos tener presente, como se pudo acreditar posteriormente en algún caso, que muchas veces, por no decir siempre, lo de dinero para financiar al partido era la disculpa que ponía el político de turno para justificar lo que era un cobro ilegal. Este dinero extra que recibía el político de turno se traducía en un aumento en el precio de la vivienda, de forma doblemente gravosa. Por un lado, el dinero que recibe el político repercute directamente en el precio de la vivienda, aumentando su importe. Por otro lado, este sistema impide la libre competencia entre los constructores. En cada zona siempre son los mismos, lo que permite al constructor imponer unos precios muy por encima del valor del producto. En conclusión, la persona que compra la vivienda tiene que pagar por la vivienda un precio muy superior a su valor real. Según la prensa, durante el boom inmobiliario, esto llegó a significar que la persona que quería comprar un piso llegase a pagar el doble de lo que realmente valía el piso. Repetimos, se llegó a pagar el doble de lo que realmente valía el piso. O dicho en otros términos más claros, una buena parte del dinero que ha tenido que pagar el trabajador por su piso no era para el piso, sino para el político de turno y sus leales.
Sin embargo, lo que decían los políticos en su propaganda era la cantidad de dinero que invertían en viviendas de protección oficial, ayudas económicas para la compra de piso, etcétera, etcétera, que visto desde esta perspectiva constituye una obra maestra de la picaresca política, pues perjudica doblemente a los trabajadores. Por un lado, encarecen la vivienda. Por otro lado, incrementan los impuestos a los trabajadores para el pago de las ayudas económicas a la vivienda. El sistema de ayudas económicas suele ser el preferido de los políticos, pues no solo les permite manejar mucho dinero, sino también su control. Cualquier persona que en un momento de su vida haya estado interesada en estos temas, seguro que en algún momento ha tenido conocimiento de algún caso en el cual uno se pregunta cuál habrá sido el criterio que tomaron para la concesión de tal ayuda, o casualmente, detrás de la concesión hay un familiar metido en política. Lógicamente, no ponemos en duda que se cumpla la legalidad a la hora de dar las subvenciones. Lo que ocurre es que los políticos son muy hábiles interpretando la norma para conseguir lo que quieren. La mejor ayuda que pueden dar los políticos a los trabajadores es no encarecer el producto y cobrar los menos impuestos posibles, lo justo, nada más. Vivienda social. No obstante, dicho todo esto, pueden darse circunstancias muy concretas en las cuales sea lógico proporcionar una vivienda a una familia. Pero esto no significa que se tenga que dar la vivienda a la familia en propiedad, sino simplemente que el Estado, en casos extremos, debe proporcionar una vivienda. Para ello, el Estado puede disponer de una serie de viviendas sociales al objeto de cubrir estas necesidades sociales y superada la necesidad social, la vivienda vuelve a quedar libre para otra familia necesitada. Ocupas. Se denomina ocupa a la persona que ocupa un local o vivienda deshabitada, pero la realidad no es esa, sino que a veces va mucho más allá. Efectivamente, de vez en cuando informa la prensa, cuando la prensa se hace eco de la noticia, de la ocupación de una vivienda, porque el titular se desplazó a trabajar a otro sitio, porque la tiene en el pueblo para las vacaciones, o el caso de una señora muy mayor que acogió a una persona en su casa, se puso muy enferma y estuvo ingresada en el hospital durante 3 meses, y cuando volvió, la persona que tenía en acogida le cambió la cerradura y no la dejó entrar, la tuvo que acoger una vecina. Lo lógico sería que, acreditada la ocupación ilegal, el desalojo fuera inmediato, pero no es así, lo cual constituye un ataque a la propiedad privada y provoca inseguridad jurídica. No está de más recordar aquí lo dicho al hablar de la propiedad, que es un derecho innato del ser humano y fundamental en toda democracia. No se puede hablar de democracia donde no se respeta el derecho de propiedad. Permitir esta situación no solo degrada la democracia, sino la justicia, y además puede dar lugar a situaciones incomprensibles. Pongamos un ejemplo. Una familia se va al pueblo de vacaciones. Cuando regresa, ven salir de su vivienda a una persona comiendo un bocadillo. Llaman a la policía y le comentan lo que pasa. La policía detiene a la persona y le pregunta qué está haciendo. Si la persona dice que tenía hambre y entró para robar comida, la policía lo puede detener de inmediato y ser acusado de entrar a robar en una vivienda. Si la persona dice que ocupó el piso y que está viviendo en el piso, la policía no lo detiene y no pasa nada. En estos casos, el propietario de la vivienda tiene que interponer una denuncia o demanda y el proceso se puede dilatar perfectamente unos 6 meses y a veces mucho más. Incluso se dan casos de bandas que se dedican a ocupar viviendas, que posteriormente alquilan y el sistema funciona perfectamente. Si el sistema funciona perfectamente es porque las bandas emplean la fuerza física para imponer sus acuerdos. Que el sistema es ilegal, nadie lo pone en duda, pero el sistema funciona a la perfección. El Estado es el único legitimado para el empleo de la fuerza física para el cumplimiento de las normas de convivencia. Pero si al Estado se le priva de esta potestad, otros ocuparán su lugar y cada vez la democracia será menos efectiva. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque tenemos unos políticos que no son demócratas y además son chupotes. Veamos. No todos los ocupas tienen una necesidad social real de vivienda. Por lo tanto, aquellos que no tienen esa necesidad social real de vivienda no es que estén cometiendo un hecho ilegal, sino que además no tienen la menor justificación moral que ello se permita. Y con relación a los casos en los cuales existe una necesidad social real de vivienda, lo lógico es que existieran viviendas sociales para estos casos.
¿Qué ocurre? Que no existen estas viviendas sociales. La gente tiene que comprender que las prioridades políticas, coches oficiales, viajes, dietas y demás prebendas, no alcanzan a las viviendas sociales. A los políticos ya les va bien que desalojar a un ocupa se dilate en el tiempo 6 meses o más. De esta forma, 6 meses en un lado, 6 meses en otro, y solventan un problema al cual no le buscan solución. Es decir, los políticos nos gravan doblemente el cumplimiento de las necesidades sociales. Por un lado, nos cobran impuestos para cubrir estas necesidades sociales. Por otro lado, cuando ellos no cumplen con su deber, le pasan el problema a los ciudadanos. Si no se respeta la propiedad privada de una vivienda, ¿por qué hay que respetar la propiedad privada de un objeto que puede aportar una persona que tiene un valor muy inferior? Dinero, una cazadora, el teléfono, etc. La gente no es consciente de que la permisividad en lo ilegal es abrir una puerta a la delincuencia más brutal, que después es muy difícil erradicar. Y todo gracias a unos políticos que no son demócratas y a la gente que no se para a reflexionar y les vota. Derecho a la educación. La educación es fundamental para el desarrollo integral de la persona y, en este mundo moderno, mucho más. Pero, por el comportamiento que han tenido y tienen los políticos en este campo de la educación, es evidente que la educación para ellos no es un medio para la formación integral de la persona, sino un medio para imponer su criterio. Y una de las cosas que más perjudica a la sociedad es la politización de la educación. Los políticos utilizan la educación tanto para el adoctrinamiento como para reducir el paro, como para cualquier otra cosa que les pueda interesar y al margen de la formación de la persona. Unos comentarios pueden ser suficientemente ilustrativos de esta politización de la educación. Así, utilizar la educación para reducir el paro y el adoctrinamiento político. Reducir el paro. Con anterioridad a 1980, la gente podía empezar a trabajar a partir de los 14 años con el consentimiento de los padres. En el año 1980 se decidió aumentar la vida escolar en 2 años, de forma que la norma general era que los menores de 16 años no pudieran trabajar, con lo cual la vida laboral quedaba establecida de la siguiente forma. La edad general para empezar a trabajar es a los 18 años. De los 16 a los 18 años se puede trabajar con el consentimiento de los padres. Los menores de 16 años no pueden trabajar salvo en el mundo del arte, cantantes, actores, actrices, etc. Uno puede pensar que el motivo por el cual los políticos decidieron elevar la edad para poder empezar a trabajar era aumentar la formación del menor. Pues no. El motivo principal era que España estaba en los inicios de la democracia y el aumento alarmante del paro era una mala imagen para una democracia incipiente y poco consolidada. En este mismo sentido, se reguló la actividad laboral de los menores de 18 años de tal forma que conlleva a un total desinterés en contratar a menores de 18 años. También el enfoque de lo políticamente correcto ha hecho que la contratación de un menor de 18 años sea considerado un acto de explotación del menor. Las consecuencias de este proceder político han sido nefastas. Descontrol en las aulas y en los centros de enseñanza, falta de respeto a los profesores, acoso de unos alumnos con otros, dificultad para poder impartir la enseñanza, etc. Y es lógico que todo esto pase, sobre todo en este mundo moderno lleno de estímulos audiovisuales e inmediatos, lo que significa que a una persona de 12 a 14 años ya no es fácil convencerla de que debe estudiar y que se centre en sus estudios, si lo que estudia no le dice nada. Lo único que le produce es aburrimiento. Si la persona está entre los 14 y 16 años, obligarla a estudiar si no quiere y no se siente estimulada es tiempo perdido e incluso contraproducente. A partir de los 16 años, obligar a una persona a estudiar si no quiere y no siente estímulo alguno por el estudio es contraproducente. Al final, no es de extrañar que terminen incordiando en clase, acosen a los profesores y a los compañeros que sí quieren estudiar. Además, ellos saben perfectamente que no les puede pasar nada y que tampoco los pueden echar del colegio por estar en edad escolar. El logro de esta política es doble. Por un lado, no se consigue hacer estudiar a quien no quiere estudiar. Lo único que se consigue, en el mejor de los casos, es que pierda el tiempo.
Por otro lado, no permite estudiar al alumno que sí quiere estudiar e incluso puede tener una influencia muy negativa en otros alumnos que pueden dejar de estudiar debido a esta influencia negativa de estos alumnos. Además, si de los 12 a 18 años, que es la época en que se pasa de joven a adulto, se acostumbra a no hacer nada, después le cuesta mucho adaptarse a la vida de adulto y a la vida laboral. Y si no se adapta a la vida de adulto y laboral, lo más probable es que su vida esté llena de problemas y sufrimientos. No está de más recordar aquí que es en este tipo de sociedad donde surge la figura del niño emperador, que, además de sentirse permanentemente insatisfecho e infeliz, termina maltratando a sus padres. O dicho con otras palabras, le hemos desgraciado su vida. Y no le estoy echando la culpa a los padres, que también son víctimas de esta sociedad políticamente correcta. Por todo lo expuesto, es muy importante que la formación integral de la persona, que es el futuro de la sociedad, se asiente en la experiencia y en la condición humana. Sin embargo, vivimos en una sociedad tan ideologizada que si consideramos que algo es teóricamente correcto, insistimos en el error hasta la saciedad, en vez de modificar o cambiar lo que no funciona en la realidad. Los humanos somos como somos, para bien y para mal. Debido a lo políticamente correcto, se ha extendido la idea de que el trabajo en sí mismo es la explotación del hombre por el hombre, y no es así. El trabajo es consustancial al ser humano, que es un ser social, y por lo tanto el trabajo constituye uno de los elementos más importantes de formación e integración del ser humano en la sociedad. Por lo tanto, es bueno que un joven pueda trabajar, pues ayuda y contribuye en su formación e integración en la sociedad, y ello no constituye explotación alguna del menor. Por ello, es tan importante hacer un cambio de filosofía y desterrar la idea de que el mero hecho de que un joven trabaje ya constituye una explotación del menor. Lógicamente, una cosa es trabajar y otra muy distinta es la explotación laboral de la persona, que esto en ningún caso se puede permitir, máxime si se trata de un menor de edad. Pero nada tiene que ver una cosa con la otra, aunque muchos políticos esto no lo entiendan, porque ven en el trabajador un ser a explotar, como lo demuestra el hecho de que ellos viven muy bien a cuenta de los impuestos a los que están sometidos los trabajadores. No vamos a decir aquí qué trabajo puede hacer o no hacer un joven, pues ello no es el objeto de este libro. Aquí lo que interesa es que la gente reflexione y pueda proporcionar a sus hijos la mejor educación y formación posible. Por ello, y solo con la intención de hacer reflexionar a la gente, haremos algunos comentarios. Hemos dicho que no se permite trabajar a un menor de 16 años salvo en el mundo del arte, en donde está bien visto que los jóvenes trabajen. Un buen ejemplo de ello son las series de televisión en las cuales con mucha frecuencia trabajan jóvenes actores. Y ello no es un trabajo fácil o breve, sino que requiere mucho esfuerzo y a lo largo de mucho tiempo. Hay series que duran años y se ve como los actores pasan de niños a adultos. Y, a pesar de ser un trabajo que requiere mucho esfuerzo y constancia, no se considera explotación laboral. Puede darse, claro está, y si se da, se tiene que castigar. Sin embargo, un joven de 14 años apasionado de la animación 3D no puede empezar a trabajar en animación de personajes. O unos padres que son autónomos, cuando sus hijos están de vacaciones, se ven obligados a dejarlos solos en casa, cuando muchas veces podrían llevarlos con ellos e incluso ayudar un poco. De esta forma, ya ven lo que hacen sus padres y van aprendiendo para el día de mañana si se quieren dedicar al mismo trabajo que sus padres. O simplemente para que sean conscientes del esfuerzo que hacen sus padres para criarlos. El trabajo no es explotación y forma parte de la formación e integración humana. Es más, a muchos jóvenes inquietos y con dificultad de concentración, el trabajo les relaja y centra, al tiempo que les llena de satisfacción ver que consiguen objetivos de adultos y asumen la misma responsabilidad que un adulto. A partir de una cierta edad, obligar a una persona a estudiar cuando no quiere, además de una pérdida de tiempo, puede considerarse una tortura psicológica y puede ser mucho más cruel y perjudicial para el menor que dejarle trabajar. Adoctrinamiento en la educación. Los políticos, cuanto menos demócratas son, más y mejor saben utilizar el adoctrinamiento en la enseñanza, porque ellos saben perfectamente que su ideología nunca se impondrá por la razón, sino por el adoctrinamiento.
Un buen ejemplo de ellos son las juventudes hitlerianas en Alemania, donde se utilizó la educación para el adoctrinamiento de los jóvenes, lo que motivó que muchos hijos denunciaran a sus propios padres por no estar de acuerdo con Hitler. Esta forma de proceder, típica de los fascismos, también se está dando en España a través de los partidos de ideología nacionalista, pues de las noticias que todo el mundo conoce a través de la prensa, se constata cómo utilizan la educación para adoctrinar a los jóvenes en su ideología. Por ello, no es de extrañar que a partir del momento que el Estado central delegó competencias en educación, se dedicaran a lo suyo, propagar las ideologías nacionalistas, avergonzar a los alumnos que hablan en español, establecer diferencias ideológicos sociales, quién es catalán, vasco, gallego o español, y odia al contrario, es decir, a los que no piensan como ellos. Si el adoctrinamiento en las aulas no se impide, solo es cuestión de tiempo para que estallen los conflictos sociales. Esto los políticos lo saben perfectamente y la gente que cree que por adoctrinar no pasa nada, cuando se dé cuenta del engaño es porque ya está sufriendo las consecuencias. Lógicamente a los políticos este tipo de problemas no les suele preocupar porque son los trabajadores, sus hijos y sus nietos los que terminan perdiendo la vida, mientras que los políticos y su familia o bien están en la retaguardia dirigiendo a los que van a morir o bien están viviendo cómodamente en el extranjero con el dinero que sacaron de España. Debemos dejar constancia que si el adoctrinamiento es típico de los políticos fascistas, no menos fascistas son los políticos que lo consienten. Es más, desde el punto de vista democrático, es mucho más perjudicial y más grave el comportamiento de los políticos que consienten el fascismo que el de los propios fascistas, porque dejan inerte a la democracia e indefensos a los demócratas. Patriotismo en la educación. Dentro de la formación social de la persona, como ser social que es, debe comprenderse el patriotismo por la fortaleza y unión que da a un pueblo. Podemos definir el patriotismo como un sentimiento de identidad con la patria, su cultura y sus valores, sentimiento que puede ser de nacimiento o adopción. El patriotismo es todo lo contrario del adoctrinamiento, ya que el patriotismo es un sentimiento de apego e identificación de la persona con su tierra, cultura y valores, es decir, es un sentimiento personal de identificación de la persona con su nación. Aquí no se determina lo que tienes que pensar e incluye a todo el pueblo de la nación, no excluye a nadie. Es lógico y bueno que en la educación se potencien estos valores patrióticos de unidad del pueblo, su cultura, sus valores y el respeto a los mismos, pues respetar estos valores es respetar al pueblo. Sin embargo, los políticos españoles, tanto de derechas como de izquierdas, consienten todo tipo de atropellos a los símbolos y datos de identidad del pueblo español, sin que pase nada. Y, para justificar su comportamiento, alegan la libertad de expresión. Esto no es libertad de expresión ni libertinaje. Esto es una falta de respeto a todo el pueblo español, a la democracia y muchas veces también incitación al odio nacional. En este sentido es curioso el comportamiento de algunos políticos españoles que alegan la unidad del pueblo como un valor fundamental y a la hora de la verdad permiten, cuando no alientan, este tipo de agravios a todo el pueblo español e incluso toleran o apoyan a los políticos independentistas. La gente debe saber que en países tan dispares como Estados Unidos, Rusia o China, en las escuelas se fomenta el patriotismo y se castiga muy duramente comportamientos antipatrióticos porque se considera un ataque a la nación y al pueblo. Lo tienen clarísimo. Por eso son países fuertes y con futuro. Es evidente que a los políticos españoles que permiten estos comportamientos no les importa el pueblo. Si les importara el pueblo, no permitirían este tipo de comportamientos, ni tampoco tienen principios ni valores, pues si no les importa al pueblo, ¿para qué quieren los principios y valores que alegan? Es decir, pura parafernalia en defensa de sus intereses, así de claro. El grado de degradación patriótica en España es tan elevado que incluso los políticos que defienden la nación española han asumido sin darse cuenta la semántica separatista y antiespañola. Efectivamente, muchos políticos que defienden a España no se definen como españoles, sino como constitucionalistas. No está de más dejar constancia aquí de algunas pinceladas de la nación española.
La España que hoy conocemos tiene 500 años de historia, es uno de los países más antiguos del mundo. El español es uno de los idiomas más hablados del mundo. La idea de Hispania ahonda sus raíces en más de 2000 años de historia. España no dejó de ser España ni en la Primera ni en la Segunda República. España y su historia no es lo que dicen los políticos, sino lo que gestó el pueblo español a lo largo del tiempo. La idea de Hispania tiene 2000 años, la España que hoy conocemos tiene 500 años y nuestra actual Constitución 40 años, año 2018. El valor esencial del pueblo español, lo que nos une, es España y la Constitución de 1978 son las normas de convivencia que aprobó para sí el pueblo español en el actual periodo democrático, que se inició en 1978. Si existe la Constitución española es porque existe España. Si España no existiese, la Constitución española de 1978 tampoco. Libertad de enseñanza. Aquí, al hablar de libertad de enseñanza, nos estamos refiriendo al derecho de los padres a educar a sus hijos en los centros de enseñanza que estimen oportunos. Esto significa que los padres puedan decidir si envían a su hijo a un centro u otro, por ejemplo, religioso o no religioso, masculino solo, femenino solo, masculino y femenino o mixto, que utilicen unos métodos pedagógicos u otros, etc. Ahora bien, la libertad de enseñanza no significa que en las aulas se pueda decir lo que se quiera o enseñar lo que les dé la gana. La enseñanza que contravenga las normas de convivencia, la cultura e historia de la nación no se puede permitir. El contenido de los grados académicos tiene que ser homogéneo en todo el Estado, de forma que un mismo título académico expedido por el Estado, independientemente de dónde haya estudiado la persona, tiene que garantizar el conocimiento por igual de la materia que acredita dicho título. Por ello, el Estado debe establecer todo tipo de mecanismos de control para garantizar un nivel óptimo en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza básica. Saber leer bien, escribir bien, las reglas matemáticas básicas y geografía, historia y cultura básica de la nación son imprescindibles. Hacer cualquier estudio superior, si no se sabe leer bien, es mucho más dificultoso. Si decimos esto, es porque se observa que hay jóvenes que manejan muy bien el teléfono, internet, pero leen con dificultad o tienen títulos que acreditan unos conocimientos básicos de los cuales carecen. Dar títulos a quien no alcanzan los conocimientos mínimos para ello perjudica a todos. Hay quien justifica estos títulos vacíos de contenido para no frustrar al alumno. Esto es un error por muchas razones. Al alumno que posee un título carente de contenido, probablemente la vida le dé muchas frustraciones, pues en la vida social y laboral se le exigirán unos conocimientos de los cuales carece. Los títulos académicos de un Estado pueden tener prestigio o no. Si los títulos de un Estado tienen prestigio, cualquier persona que lo posea encontrará trabajo más fácilmente en el país o fuera de él. Si los títulos no tienen prestigio alguno, por mucho que la persona haya estudiado y sepa, posiblemente nadie lo quiera a trabajar. Y, en estos casos, los más perjudicados son los trabajadores, porque la gente con dinero manda a sus hijos a estudiar al extranjero, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Derecho a la educación, derecho de la persona. Los políticos no demócratas consideran que la educación es un derecho del Estado para enseñar al pueblo y, al ser un derecho del Estado, es al Estado a quien corresponde decir hasta qué edad hay que estudiar, qué puedes estudiar, cómo tienes que estudiar, etc. Pero lo cierto es que la educación no es un derecho del Estado, sino un derecho de la persona, y por tanto es a la persona a quien le corresponde decidir si desea estudiar o no, qué desea estudiar y cómo quiere estudiar. Ahora bien, el hecho de que sea un derecho de la persona no significa que la persona pueda exigir al Estado que le dé gratis todos los medios para estudiar. Debemos tener presente, en todo momento, que el dinero del Estado sale de los trabajadores y, por tanto, debe ser gestionado correctamente. Aquí debemos distinguir entre la educación básica y la educación superior. Educación básica. La educación básica deberá ser obligatoria e incluso en muchos casos gratuita. Y si es necesario, los padres podrán recibir ayuda económica para los libros y material escolar, si el alumno saca buenas notas.
Si los padres desean enviar a su hijo a un centro determinado, el Estado deberá abonar a los padres el dinero que se ahorra de no tener al estudiante en uno de sus centros. De esta forma, se facilita que sean los padres los que determinen qué educación desean para sus hijos. Educación superior. Si una persona desea hacer una educación superior, no significa que el Estado esté obligado a poner de forma gratuita los medios necesarios para que pueda estudiar. Lo normal es que el Estado establezca unos precios que la gente trabajadora pueda pagar e incluso el alumno que tenga buenas notas y carezca de medios económicos, es lógico que el Estado le proporcione una beca en consonancia con sus notas. Suele ocurrir que en algunos estudios existan más solicitudes que plazas disponibles. En estos casos de números clausus, es lógico que se dé preferencia a los alumnos con mejores notas. Ahora bien, dicho todo esto, y teniendo en cuenta que la educación es un derecho de la persona, si la persona quiere hacer un determinado estudio, lo lógico es que pueda hacerlo. Pero estos casos que quedan fuera de la capacidad económica del Estado, los gastos deben correr a cargo del interesado, de forma que el Estado proporciona los medios, pero el costo económico lo paga el interesado. Si se debe facilitar la incorporación a la vida laboral de la persona que no quiere estudiar, también se debe facilitar el poder volver a estudiar y aumentar conocimientos a la persona que quiera hacerlo. Hoy en día, con los medios audiovisuales existentes, se puede facilitar la enseñanza a cualquier hora, sin perjuicio de que se disponga de clases diurnas y nocturnas complementarias. Lo curioso es que los políticos, con la demagogia que les caracteriza, se dedican a dar becas a quien no lo merece, porque tienen notas muy bajas, y le impide estudiar a quien lo desea. A los políticos nada de esto les afecta, pues les sobra dinero para enviar a sus hijos a estudiar donde sea. Lo que sí sería muy importante es que el Estado dispusiera de una página web en la cual los estudiantes pudieran consultar los distintos tipos de estudios y profesiones existentes, así como qué actividad desarrolla, en qué consiste el trabajo, etc. Y todo ello explicado de una forma clara y realista. Vídeos, esquemas, composiciones, consultas, etc. Y al margen de que el alumno pueda consultar dicha página en cualquier momento, lo lógico es que su consulta fuera obligatoria en los últimos cursos de la enseñanza básica, con un tutor que verifique que el alumno ha realizado las pertinentes consultas. Muchas veces los estudiantes quieren aprender, pero no saben muy bien qué es lo que realmente les gusta. Por lo tanto, encontrar la verdadera vocación es lo mejor que le puede pasar a un estudiante y a la sociedad. De ahí que encontrar la verdadera vocación sea la asignatura más importante. Inmigración ilegal. Este tema de la inmigración ilegal no debería ser objeto de comentario en este libro, pero las circunstancias de la Europa actual y en particular de la Unión Europea nos obliga a ello. Efectivamente, la demagogia de muchos políticos en este tema nos obliga a hablar de ello por el daño que causa a la sociedad y a la democracia un planteamiento equivocado del mismo. Lo primero que debemos hacer es definir qué se entiende por inmigración ilegal, para saber de qué estamos hablando. Sin entrar en dogmatismos, podemos definir la inmigración ilegal como la entrada ilegal en un país. La primera cuestión que nos tenemos que hacer es: ¿está obligado un país a permitir la entrada ilegal? La respuesta es no. Con un simple ejemplo se comprenderá perfectamente por qué la respuesta es no. Si un grupo de gente entra ilegalmente en tu casa, ¿consideras que estás obligado a permitirlo? Ahora bien, dicho esto, hay que decir que existe gente que considera que se debe admitir la inmigración ilegal en base a refugiados de guerra, refugiados políticos y motivos humanitarios. Pasemos ahora a comentar estos planteamientos. Refugiados de guerra. Lo normal en los refugiados de guerra es que se refugien en los países vecinos, donde se suelen establecer una serie de campamentos de refugiados a la espera de que termine la guerra para poder regresar a su tierra. No ocurre así con la inmigración ilegal que viene a Europa, que atraviesa países y hace miles de kilómetros hasta llegar a Europa. Tampoco puede decirse que lo hagan por afinidad cultural, ya que normalmente su cultura no guarda ninguna afinidad cultural con la cultura europea, y teniendo en cuenta la de países que atraviesen y la de kilómetros que hacen para llegar a Europa, lo más lógico sería que se desplazaran a países de un entorno cultural similar.
que muchas veces les queda más próximo y donde su integración social les resultaría más fácil por simple afinidad cultural. La pregunta que nos debemos hacer: ¿por qué vienen a Europa? Refugiados políticos. Refugiado político es aquella persona perfectamente identificada, perteneciente a un país no democrático y que está específicamente perseguida en su país por oponerse al régimen político existente. Decir que toda la inmigración ilegal son refugiados políticos es una sin razón. Motivos humanitarios. Esta suele ser la razón principal en base a la cual muchos políticos y la gente en general justifica la inmigración ilegal. Este planteamiento no debe hacernos olvidar lo que dice un viejo refrán español: la caridad bien entendida empieza por uno mismo, que aplicada a todo el país viene a significar que los políticos primero deberán velar por sus nacionales. Consideramos que este planteamiento no necesita mucha justificación, pues cualquier persona comprenderá que primero debe ser su propia familia y después los demás. Es importante determinar el orden de prioridades, porque el llamado buenismo político muchas veces tergiversa los verdaderos valores morales. La otra gran cuestión que hay que abordar aquí al hablar de motivos humanitarios es determinar qué son motivos humanitarios, y lo cierto es que es un concepto mucho más relativo de lo que en principio uno pudiera pensar, y la mejor forma de acreditar que ello es así es analizar el tema desde varias perspectivas. A. Desde el punto de vista objetivo. B. Desde el punto de vista moral. C. Teniendo en cuenta a la persona del inmigrante. A. Desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista objetivo, situaciones de vida que en Europa serían consideradas inadmisibles, en otros países son situaciones normales de vida, como puede ser una economía de subsistencia, que teniendo en cuenta la riqueza de muchos de estos países, solo con que sus políticos hicieran las cosas un poco bien, en muy poco tiempo mejoraría la situación económica del pueblo. Es decir, no es un problema de pobreza connatural, sino el fruto de una nefasta gestión política. B. Desde el punto de vista moral. Una de las imágenes más conmovedoras es ver los cadáveres de los inmigrantes ilegales flotando en el mar o varados en la costa. Moralmente no es admisible dejar morir ahogada a una persona en el mar. Por lo tanto, nadie pone en duda que el rescate de un náufrago es un acto humanitario. Y una vez rescatada la persona, la obligación es trasladar a la persona o personas rescatadas al puerto más próximo al lugar de rescate. ¿No es esto lo que suelen hacer los barcos de las ONGs, que, en vez de desembarcar a los rescatados en el puerto más próximo a unos pocos kilómetros de donde fueron rescatados, los trasladan a cientos o miles de kilómetros en Europa? Con este comportamiento, lo que están haciendo estos barcos de las ONG es incitar a la gente a que arriesguen su vida arrojándose al mar, con la esperanza de que serán rescatados en el último momento y trasladados a Europa. Este comportamiento de los barcos de las ONG, más que un comportamiento humanitario, parece un comportamiento cómplice con la inmigración ilegal. Conviene recordar aquí un caso que ocurrió frente a las costas australianas. Un viejo barco, en una situación muy precaria y con cientos de personas, se dirigieron rumbo a Australia. Las autoridades australianas, cuando el barco estaba llegando a sus aguas nacionales, abordaron el barco a la brava y lo obligaron a retornar. Por estos hechos, Australia recibió algunas críticas. A fecha de hoy, si se analizan los hechos de forma objetiva, tenemos que reconocer que esta actitud firme de las autoridades de Australia ha salvado miles de vidas, pues si hubiesen permitido entrar a la gente en su país, miles y miles de personas intentarían hacer lo mismo, y lo más probable es que tarde o temprano cientos de personas terminarían muriendo en el intento. Tampoco debemos olvidarnos del aspecto económico, ya que las mafias que se dedican al negocio del tráfico de personas cobran por ello. Según la prensa, cobran de 1.000 a 6.000 euros por trasladar a la gente hasta Europa, lo cual nos permite imaginar que la media puede estar en unos 2.000 o 2.500 euros por persona. Si tenemos en cuenta que en el año 2017, a pesar de haberse reducido el número de inmigrantes ilegales, alcanzó las 200.000 personas en toda Europa.
Esto significa que a una media de 2.000 a 2.500 euros por persona nos sale un importe total de 400 a 500 millones de euros año. No es de extrañar que con estos beneficios hasta las mafias de la droga se dediquen también al tráfico de personas. Por último, desde esta perspectiva moral, cabe preguntarse si es moralmente permisible colaborar con la erradicación de jóvenes de estos países llenos de riquezas naturales, que hace que, en estos países, se perpetúen unos dirigentes políticos que en nada les importa el pueblo. Si les importara el pueblo, con la de riquezas naturales que tienen, en muy pocos años pasarían de la miseria a la opulencia. Efectivamente, si los jóvenes se quedan en su propia tierra, ejercen una presión constante de cambios para poder trabajar en la explotación de la riqueza de su país. Sin embargo, si los jóvenes desaparecen, la explotación de la riqueza la realizará el gobernante de turno, que entregará la explotación de las riquezas del país a cualquier empresa que llene sus arcas. Países con muchas riquezas naturales y con escasa población son el paraíso de gente sin escrúpulos y ambiciosa, pues garantizan inmensas riquezas en el futuro. Pensar que miles y miles de personas, de forma espontánea, emigran cada año de sus países de origen llenos de riquezas naturales es muy infantil. Detrás de este proceder existe una soterrada labor de concienciación para hacerles creer que el mundo occidental es la solución de sus penurias y de esta forma abandonen las inmensas riquezas que tienen bajo sus pies para que otros las disfruten. Ahora bien, detrás de este proceder no solo hay motivos económicos, sino que también coexisten motivos geoestratégicos y geopolíticos de terceros países. Téngase en cuenta que la llegada masiva de personas de culturas muy diferentes al occidental, si sobrepasa la capacidad de integración social en el país de recepción, se crearán guetos sociales de muy difícil integración y que lo más probable es que a medio y largo plazo se generen conflictos sociales muy graves. No debemos olvidar que, de ser cierto el dato que apareció en la prensa de que en el año 2017 el número de inmigrantes ilegales en Europa fue de 200.000, esto supone en solo 5 años 1 millón de personas. La moralidad que alegan algunos políticos en este tema y algunas ONG colaborando con el tráfico de seres humanos, los esclavos del siglo XXI, recuerda mucho la idea de moral que tienen algunos políticos que son capaces de dejar a los hospitales sin medios materiales y humanos, aun a riesgo de que pueda fallecer alguna persona, y de esta forma justificar el endeudamiento del pueblo una y otra vez. C. Teniendo en cuenta a la persona del inmigrante. Como siempre suele ocurrir, la persona socialmente más débil suele ser la persona más perjudicada y en estos casos la persona socialmente más débil lo es el inmigrante ilegal. Y lo es por muchas razones. Unos han perdido su vida intentando llegar a Europa. Los que consiguen llegar se encuentran que no tienen trabajo, lo que les obliga en gran número a tener que trabajar para las mafias, en situación de semiesclavitud, prostitución, venta ilegal, venta de droga, etc. Muy posiblemente las mafias que les traen y las mafias que los contratan están en connivencia. En estas circunstancias es muy difícil conseguir la integración social de la persona y sin embargo es muy fácil que se degrade la dignidad de la persona de por vida, que es lo peor que le puede pasar a la persona. En esta situación de inmigración ilegal, los únicos beneficiados son las mafias que trafican con personas y también las mafias de la delincuencia. Mucha gente cree que esta inmigración ilegal masiva a Europa es fruto de la pobreza en los países de origen y no es exactamente así. La pobreza es el punto de partida, pero el motivo es la propaganda que hacen las mafias, a veces con la connivencia de los políticos en el país de origen, de que la solución de su vida está en Europa, la Europa de los derechos sociales. Cuando hablamos de propaganda no nos referimos a campañas publicitarias, sino el boca a boca de lo bien que se vive en Europa, donde todos tienen derechos y ayudas económicas, la Europa de los derechos sociales. Una buena prueba de ello es que nada más llegar saben perfectamente qué tienen que hacer para solicitar todo tipo de ayudas. De hecho, los extranjeros en España reciben ayudas sociales y por la información que sale en la prensa, otro tanto puede decirse de los demás países europeos.
Pero aquí debemos hacer una aclaración fundamental. Los extranjeros que trabajan o han trabajado en España toda su vida, es lógico y de justicia que tengan los mismos derechos sociales que cualquier trabajador español, todo perfectamente legal y nada tiene que ver con lo que aquí se expone. Extranjeros que nunca han trabajado en España o han trabajado los meses justos para recibir la tarjeta de residente, cabe pensar que muchas veces son trabajos ficticios. Es a estos casos a los cuales nos referimos aquí. Extranjeros cuya única finalidad es vivir de las ayudas sociales. Según información de la prensa, hay regiones de España en las cuales el 80% de las ayudas sociales son para extranjeros. Sin embargo, otras informaciones de prensa dicen que la cifra anterior es exagerada y que únicamente el 50% de las ayudas sociales son para extranjeros, en aquellas regiones en las cuales hay una mayor incidencia de extranjeros. Y en las regiones con menor incidencia de extranjeros, las ayudas sociales a extranjeros rozan el 10% de las ayudas sociales. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿los trabajadores españoles están obligados a mantener a la gente que no ha venido a trabajar y no son españoles? Esta introducción sobre la inmigración ilegal, con la cual se podrá estar más o menos de acuerdo o en completo desacuerdo, no es importante, pero es necesario para que la gente reflexione sobre la cuestión de forma realista y no se deje engañar por el buenismo político. Lo importante y el motivo por el cual se habla aquí de la inmigración ilegal es por lo que se dice a continuación y sobre todo por las conclusiones que se hace al final de este apartado, que es lo esencial. Lo primero, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Alguien puede pensar que la solución a la pobreza en el mundo radica en que los pobres de todo el mundo se vengan a vivir a Europa? ¿Alguien puede pensar que la solución a la pobreza de estos países es que sus ciudadanos se vengan a vivir a Europa? Debemos dejar constancia que estos países de emigración suelen ser países con muchas riquezas naturales. ¿Alguien puede pensar que Europa, que no tiene trabajo ni para su propio pueblo, puede acoger a todo aquel que quiera venir a vivir aquí? Como dice un viejo refrán español, es peor el remedio que la enfermedad. En primer lugar, en el país de origen no se soluciona el problema de la pobreza y todo sigue igual, siempre la misma pobreza y siguen exportando gente año tras año. En segundo lugar, además de no solucionar problema alguno en los países de origen, los políticos europeos han creado una serie de problemas en Europa, como son a. La formación de guetos socioculturales de muy difícil integración. B. Los guetos culturales generan la aparición de conflictos sociales y racismo en la sociedad, es decir, cuando no se produce la integración, se tiende al enfrentamiento. C. La creación de un inmenso problema socioeconómico como consecuencia de la formación de los guetos, problema que tiende a ir a más y peor si no se adoptan medidas realistas. Efectivamente, la formación de estos guetos culturales es la consecuencia de la inmigración masiva y no integración de la gente. ¿Y qué hacen los políticos para evitar problemas en estos casos? Dar a estas personas una serie de ayudas sociales de subsistencia, dinero que sale de los trabajadores. Y al final se adaptan a esta vida de subsistencia, lo que significa que las ayudas sociales terminan siendo de por vida. Los hijos criados en esta cultura de la subvención y subsistencia suelen seguir los mismos pasos de sus padres y difícilmente se integran en la sociedad, lo que perpetúa y agranda esta situación en detrimento de la gente trabajadora. Pero los hijos nacidos y criados en esta situación ya no consideran que las ayudas sociales sean unas ayudas, sino un derecho de ellos, es decir, consideran que tienen derecho a ser mantenidos, vestidos, casa, etc., teniendo en cuenta que su vida no depende de ellos, sino de la sociedad, que tiene la obligación de mantenerlos, pueden tener cuantos hijos quieran, ya se encargará la sociedad, es decir, los trabajadores, de darles de comer, de vestir, casa donde vivir, etc. En estas circunstancias es muy frecuente ver a mujeres jóvenes, algunas menores de edad, con varios hijos que serán criados en la misma cultura y con las mismas consecuencias, con lo cual el problema aumenta exponencialmente. Mientras tanto, muchas jóvenes trabajadoras que quieren tener hijos no pueden porque no disponen de dinero ni tiempo para criar a sus propios hijos, pero sí están obligadas a pagar cuantos impuestos sean necesarios para mantener los hijos de otras personas. A los políticos ni les importa la gente trabajadora, ni les importan los inmigrantes. Lo único que les importa es mantenerse en el poder un día tras otro y vivir bien a cuenta del pueblo.
Si a los políticos les importase la gente trabajadora, no la explotaría como lo están haciendo, con más y más impuestos. Los tratan como si fuesen sus esclavos. Tampoco les importan los inmigrantes y lo único que hacen es darle dinero para que no causen problemas. Economía de subsistencia. Es decir, los inmigrantes salieron de su país con una economía de subsistencia y ahora se encuentran en Europa viviendo en una economía de subsistencia, pero con una diferencia. En su país de origen, la economía de subsistencia era la situación normal de vida de la población, es decir, trabajaban para sobrevivir, pero no existía discriminación alguna entre la población y por lo tanto su situación social no afectaba a su dignidad como persona, todos vivían por igual. Sin embargo, su forma de vida marginal en Europa sí afecta a su dignidad como persona, pues esta forma de vida le discrimina. Es decir, a nivel personal, la vida del inmigrante no ha mejorado y puede ser mucho más indigna. Todo cuanto aquí se ha dicho sobre este tema, lo que trata de reflejar es una realidad social que hay que solventar y que lo único que hacen los políticos con su buenismo político de dinero y más dinero es aplazar y agravar el problema de la no integración de la gente en la sociedad en la cual vive. Una cosa debe quedar muy clara, para evitar que los políticos tergiversen los hechos, como hacen siempre, y lleven el tema al enfrentamiento personal como si unos fueran buenos y otros malos. No es un problema entre buenos y malos. La condición de bueno o malo es la condición de la persona. Hay gente trabajadora buena y mala, lo mismo que hay inmigrantes buenos y malos. Es un problema social de convivencia e integración. Racismo. Aquí no nos interesa el estudio del fenómeno del racismo como tal, que no es objeto de este libro, sino simplemente el racismo que nace como consecuencia de políticas demagogas en el tema de la inmigración ilegal. Ahora bien, antes de continuar, a fin de evitar equívocos, debemos determinar qué se entiende por racismo y podemos dar dos significados, uno en sentido estricto y otro en sentido amplio. Racismo en sentido estricto. En sentido estricto, cabe definir el racismo desde dos perspectivas, sociopolítica y personal. Desde la perspectiva sociopolítica, podemos definir el racismo como la ideología que establece la superioridad de una raza frente a otra u otras, e incluso la superioridad total frente a cualquier otra raza. Estas ideologías son sumamente peligrosas, pues fomentan el odio hacia la otra raza y pueden justificar el genocidio. Las personas que asumen esta ideología sienten el odio racial porque las consideran inferiores. Es un sentimiento social y no un sentimiento personal por lo que hayan podido hacer estas personas. Desde la perspectiva personal, puede definirse el racismo como un sentimiento de desprecio hacia las personas de otra raza. En estos casos, el sentimiento racista suele tener un origen en experiencias negativas con las personas de la otra raza o etnia, de forma directa o indirecta. Es de destacar que desde esta perspectiva personal, en ocasiones, el racismo lleva un sentimiento de aversión. Racismo en sentido amplio. En sentido amplio, se suele utilizar racismo como sinónimo de xenofobia, etnocentrismo, discriminación e incluso marginalidad. Y desde esta perspectiva podemos definir el racismo como desprecio, rechazo o discriminación a las personas de determinada etnia o cultura. Es de destacar que la gente en general suele utilizar el término racismo encuadrando dentro del mismo tanto el concepto estricto como el concepto amplio, sin hacer distingos. Centrándonos en España, podemos decir que hasta ahora no existía racismo, sin embargo, actualmente ya empieza a verse algunas manifestaciones que denotan que empieza a aparecer este sentimiento de odio, y lo malo es que una vez que se instala es muy difícil erradicar.
Algunas personas se preguntarán cómo es posible que ahora aparezca el racismo en una sociedad que desconocía este sentimiento de odio. Y lo cierto es que a cualquier persona conocedora del comportamiento social que ahora empiecen a surgir manifestaciones de racismo en España no le extrañará en absoluto, pues considerará que es la consecuencia lógica de la demagogia de los políticos en el tema de la inmigración ilegal. Es de destacar y puntualizar que la aparición de los sentimientos racistas en España no es fruto de ideologías racistas, como dicen algunos políticos demagogos, ya que afortunadamente en España estas ideologías hasta la fecha no tienen ningún apoyo popular, sino que es la consecuencia directa de las políticas que aplican estos políticos demagogos, aunque no lo quieran reconocer. Etnocentrismo. La llegada masiva de inmigrantes ilegales a Europa que no se integran ha generado un fenómeno nuevo que, a falta de un mejor término, designaremos como etnocentrismo. El término etnocentrismo es un término antropológico y sociológico y se utiliza para designar aquella valoración que se hace de otra cultura cuando se realiza omitiendo cualquier parámetro que no se corresponda con parámetros propios de la cultura del analista. Sin embargo, aquí, al término etnocentrismo, le damos un contenido diferente, ya que aquí este término se emplea para designar la actitud o comportamiento de agravio que adoptan minorías concretas hacia las personas, normas y cultura del lugar donde residen. Puede decirse que esta definición de etnocentrismo encierra un sentimiento racista en sentido amplio. Ideologías racistas. Podemos decir, en términos generales, que las ideologías racistas son todas aquellas ideologías que promueven el odio, desprecio o aniquilación de las personas de una determinada raza o cultura. Políticas demagogas en materia de inmigración. Una de las peores acciones que puede hacer un político es hacer demagogia en temas de inmigración, pues aquí los políticos están actuando directamente con personas. A lo largo de todo el libro siempre decimos que a la larga la realidad se impone. Es por ello que en temas sociales no se pueden hacer políticas al margen de la realidad y sin tener en cuenta la forma de ser de los humanos, pues las consecuencias siempre son nefastas y muy dolorosas para la sociedad. Los seres humanos somos como somos y negar esta realidad es equivocarse. No te engañes. No vamos a hacer un estudio de las diversas políticas demagogas en materia de inmigración ilegal, sino simplemente dejar constancia de que las políticas del buenismo político aplicadas hasta ahora de dar dinero y minimizar u ocultar la realidad no han servido para nada, como lo demuestra el hecho de que cada vez van a más los enfrentamientos y conflictos y cada vez son de mayor gravedad: robos, puñaladas, muertes, vandalismo, etc. Si se sigue con los mismos criterios en materia de inmigración ilegal y no se toman medidas drásticas y realistas, alcanzaremos grados de delincuencia inimaginables y difícilmente controlables. No debemos olvidar aquí que hay países en los cuales el gobierno ya no controla la delincuencia. El buenismo político no quiere reconocer que el factor más importante para que se produzca la integración es que el propio inmigrante se quiera integrar, y ello no lo tiene que decir con palabras, sino demostrar con hechos. Téngase en cuenta que es precisamente su no integración lo que le ha permitido hasta ahora percibir mes a mes y año tras año una serie de ayudas sociales que le permiten vivir sin trabajar. Por ello, aunque esto no lo digan los políticos, pero lo saben perfectamente, existe una inmigración ilegal muy numerosa que no viene con la intención de trabajar e integrarse en la sociedad, sino con la intención de vivir a cuenta de las ayudas sociales. Y lo peor de todo es que las personas que así actúan suele ser gente que en sus propios países de origen suelen vivir en la marginalidad, más bien de forma conflictiva y sin espíritu de integración social. Es conveniente aclarar dos cuestiones para evitar que los políticos tergiversen los hechos. 1. Marginalidad no es sinónimo de pobreza. Una persona puede ser pobre y estar perfectamente integrada en su sociedad. 2.
Aquí no se está equiparando inmigrante con delincuencia o extranjero con delincuencia. Aquí lo que se está explicando es una cuestión muy concreta, que una gran mayoría de la inmigración ilegal son personas que en su país de origen ya viven en la marginalidad y de forma conflictiva, es su forma de vida, y que no vienen a Europa con la intención de integrarse, sino de vivir a cuenta de las ayudas sociales. Son muchas las pruebas que dan estos colectivos de inmigración ilegal de que no quieren integrarse en la sociedad. Y es más, incluso tienen un comportamiento racista hacia la sociedad que les acoge. Aquí no vamos a hacer una relación de hechos cuando en la prensa ya salen noticias al respecto, pero expondremos dos casos concretos ocurridos en España que son muy significativos de lo que aquí se quiere decir. Primer caso, un grupo de jóvenes inmigrantes cogen a dos chicas menores de edad en un parque y las llevan a un edificio abandonado para violarlas. Como una de ellas es musulmana, la dejan marchar y a la otra la viola. Todavía hay personas que piensan es que en su cultura la forma de vestir de las europeas les provoca. Saben perfectamente lo que hacen y son conscientes de ello. Sobran explicaciones. Segundo caso, un mantero sufre un ataque al corazón y fallece en plena calle. Unos policías locales intentan reanimarlo sin éxito. Nota, se denomina mantero al inmigrante ilegal que se dedica sin permiso a la venta ambulante en plena calle. La reacción de su gente fue de violencia extrema, sumamente agresiva e indiscriminada. No necesitaban saber lo que pasó, les da igual. Todavía hay gente que se cree que el motivo por el cual estos inmigrantes actuaron así se debe a que pensaron que la policía había matado a su compañero. Estos mismos inmigrantes, cuando les interesa, cumplen las formalidades necesarias para recibir las ayudas sociales y, sin embargo, no pueden esperar a informarse de lo que pasó y que un juez determine lo que proceda. Si actúan así es porque no están dispuestos a respetar la sociedad en la cual viven. Sobran explicaciones. En resumen, lo peor de todo, que es lo que se quiere reflejar aquí, es que estas políticas buenistas y simplistas de los políticos, al no ser nada realistas, no solucionan nada y hacen mucho daño a la sociedad, a la convivencia democrática y a la inmigración legal. Por un lado, genera racismo en la sociedad hacia los inmigrantes. Igualmente, tolerar estos comportamientos antisociales fomenta el etnocentrismo racista, lo que garantiza que esta actitud cada vez irá más y será más agresiva, lo que garantiza a perpetuidad la no integración de estos colectivos conflictivos. El costo económico que supone estos colectivos a la sociedad mes a mes y año tras año, impuestos y más impuestos, el daño que causan y el sufrimiento que pueden provocar a los ciudadanos de bien. Por otro lado, permitir estos comportamientos antisociales a estos colectivos poco a poco y de forma inevitable va generando en la sociedad un rechazo hacia las etnias de estos colectivos, lo que dificulta enormemente sus opciones de trabajo a los que sí se quieren integrar y en consecuencia impiden que se puedan integrar. Y esto es muy triste. Para terminar, comentaremos sucintamente un hecho ocurrido en Alemania que refleja muy a las claras el buenismo político que impera en Europa. En Alemania, en Nochevieja de 2016, se produjo una ola de agresiones sexuales por parte de inmigrantes no integrados que actuaban en grupos. Y si bien una ciudad destacó por el número de agresiones, los hechos abarcaron a diversas ciudades. Pensar que estos hechos masivos es pura casualidad, fruto de una pasión sexual desmesurada, surgida a la vez, es muy infantil. Lo lógico es pensar que alguien propagó la idea que esa fecha era un buen momento y quien dice esa fecha puede decir las rubias, las minifaldas, etc. La gente se enteró días después. Era inevitable. Los políticos justificaron el retraso en la información para evitar la alarma social en la población. Y la misma política se sigue en España con la misma finalidad de evitar la alarma social en la población. Es más, siempre hay persona bien intencionada que alega que también en España hay españoles delincuentes. Cierto, muy cierto.
nadie lo niega, pero bastante desgracia tenemos con los delincuentes españoles como para dar acogida a los delincuentes extranjeros. Y esto no es estar en contra de los extranjeros, sino todo lo contrario, estar en contra de los delincuentes, que no es lo mismo. La delincuencia no tiene nacionalidades, son hechos. Integración social. Como se ha dicho, la integración de los extranjeros en la sociedad en la cual residen es esencial para evitar conflictos sociales y racismo, pero este término de integración debe explicarse para evitar equívocos. Integración no significa que la persona extranjera tenga que renunciar a sus orígenes y cultura y adoptar como propia la cultura del país receptor. Esto no sería integración, sino todo lo contrario. Aquí, al hablar de la integración de la persona extranjera, nos estamos refiriendo básicamente a tres cosas: que trabaje para contribuir con la sociedad en la cual vive, respetar las normas de convivencia, es decir, respetar la ley y las normas sociales, respetar la cultura del lugar. Por ello, para estar integrado, ni siquiera es necesario hablar la lengua del lugar o adquirir la nacionalidad. Por lo tanto, cualquier extranjero que trabaje tiene que tener los mismos derechos que los ciudadanos del país, menos votar en las elecciones. Pasemos ahora a analizar estos tres puntos, si bien antes de continuar tenemos que reiterar lo dicho anteriormente y que debemos tener siempre presente en el tema de la inmigración. El factor más importante para que se produzca la integración es que el propio inmigrante se quiera integrar, y ello no lo tiene que decir con palabras, sino demostrar con hechos. Esto lo saben muy bien los políticos, pero lo ocultan diciendo: vamos a dar más dinero para la integración de estos colectivos. El trabajo como factor de integración. Está demostrado que el trabajo es esencial para la integración del inmigrante. Sin trabajo no hay integración posible. Los países que llevan esta política a rajatabla puede decirse que no tienen problemas sociales de integración en su sociedad, que suele ser de lo más variopinta. En estos países, si te quedas sin trabajo, tienes que abandonar el país en cuestión de días o como mucho un par de meses. De lo contrario, te expulsan de inmediato y no puedes volver. Esto significa que no se debe admitir más inmigración que la que permita la capacidad de trabajo del país. Así de claro. No reconocer esto no es realista y es engañarse a uno mismo. Respetar las normas de convivencia. Consideramos que ello es tan evidente que no necesita explicación alguna. Respetar la cultura del lugar. Consideramos que ello es tan evidente que no debería necesitar explicación alguna, pero lo cierto es que es necesario hacer algunas precisiones, pues los políticos han conseguido con su ideología de lo políticamente correcto confundir a la gente y no respetar los valores culturales propios. Al margen de que una persona puede ser creyente, no creyente o incluso atea, lo cierto es que la cultura europea es cristiana y no es posible renunciar de todo vestigio cultural cristiano sin renunciar a nuestra propia cultura. Respetar los vestigios culturales cristianos que perviven en nuestra cultura no es una manifestación de fe, sino un comportamiento de respeto cultural para con tu propia cultura, nada más. ¿Cuántos ciudadanos no son creyentes o son ateos sin necesidad de renegar de su propia cultura? Y no debemos olvidar que es en esta cultura europea, con todos sus defectos, donde se desarrolló el actual pensamiento democrático. No lo olvides y que no te engañen. Si decimos esto es porque hay personas que quieren ser tan políticamente correctas que renuncian a su propia cultura y al mismo tiempo admiten sin más cualquier vestigio cultural foráneo, muchas veces de dudoso respeto democrático. Aquí lo que criticamos es que se apliquen criterios democráticos más reducidos a los vestigios culturales propios que a los vestigios culturales foráneos.
Como consideramos que un ejemplo puede facilitar la comprensión de lo que aquí se quiere decir, hablaremos del velo islámico, dejando claro que cuanto aquí se dice no es para establecer un criterio a seguir, sino que se utiliza este tema por tener muchos aspectos y se hace con la finalidad de que la gente reflexione. Velo islámico. En España, hace unos 60 años, era frecuente ver a mujeres con un pañuelo negro permanentemente en la cabeza y los primeros bañadores eran de cuerpo entero. Por lo tanto, que una persona decida voluntariamente utilizar el velo, burkini o prendas similares no tiene nada de particular. Ahora bien, no tener en cuenta el contexto social en el cual se está produciendo la utilización de estas prendas es no querer ver la realidad. Efectivamente, en España, hasta hace pocos años, solo unas pocas mujeres musulmanas llevaban el velo islámico y solía ser gente mayor que toda la vida lo llevaron. Sin embargo, en muy pocos años podemos constatar que casi todas las mujeres musulmanas llevan el velo y lo que llama la atención es que algunas de estas personas, desde que llegaron a España hace unos 10, 15 o más años, hasta ahora no lo habían utilizado en España y ahora sí. Teniendo en cuenta lo dicho, no sería descabellado pensar que en algunos casos la voluntariedad está condicionada. Si una persona voluntariamente utiliza el velo, nada que objetar, pero si no es un acto voluntario, la cosa cambia. ¿Les parece bien poner a los judíos un brazalete con la estrella de David para que todo el mundo sepa que son judíos, tal como se hizo en la época nazi? Pues bien, si la utilización del velo no se hace por devoción sino por obligación, cabe pensar que tiene la misma finalidad, la no integración y control de los suyos. Y si se ha dicho que si una persona voluntariamente desea utilizar estas prendas debe ser respetada, también tenemos que decir que el respeto a la persona no justifica que se le exima de respetar la cultura del lugar. Por ejemplo, supongamos que una empresa, por respeto a sus clientes, no permite a sus empleados lucir ningún símbolo religioso en el uniforme, la cruz, la estrella de David, etc. En este supuesto concreto, si una mujer pretende utilizar el velo e imponer su criterio alegando su libertad religiosa, consideramos que no tiene razón, entre otras razones, por respeto a la cultura del lugar, que en este caso concreto, la cultura del lugar exige respeto a la diversidad religiosa, es decir, que se respeten las diversas creencias de los clientes, no luciendo símbolo religioso alguno. Y para terminar con este apartado, si siempre decimos que el sentido común es fundamental, en cuestiones morales es imprescindible y cuando surja un problema concreto sobre cuestiones morales o religiosas, si no quieres que nadie decida por ti, la mejor solución siempre es reflexionar con sentido común, ser coherente y no renunciar a tus propios valores, lo que tú sientes. Derechos sociales para gente que no trabajó en España y viven en el extranjero. Por último, el desprecio que tienen los políticos españoles por los trabajadores les lleva a otorgar derechos sociales a gente que no vive en España, o dicho en otros términos más pragmáticos. Los políticos españoles le quitan a los trabajadores el dinero que han ganado con su esfuerzo para dárselo a personas que no han trabajado en España y viven fuera de España. No vamos a comentar aquí, por no ser el objeto de este libro, cómo se producen situaciones así. Además, los políticos lo saben muy bien. Si lo comentamos es para que la gente sea consciente de la inmoralidad de este proceder político al amparo de los denominados derechos sociales. Ahora bien, para que los trabajadores sean conscientes de esta inmoralidad, es conveniente decir a grandes rasgos cómo se genera esta situación. En primer lugar, se permite al extranjero empadronarse en los ayuntamientos con su pasaporte del país de origen y al poco tiempo, al no disponer de medios de vida, empiezan a recibir ayudas sociales y poco tiempo después se legaliza su situación. Otra forma para legalizar la situación son contratos ficticios, es decir, se hace un contrato de trabajo para legalizar la situación, pero la persona no trabaja o son trabajos improductivos. Una vez que tienen legalizada la situación, dejan de trabajar.
En segundo lugar, al estar legalmente en España y no tener medios económicos de vida, se le da una paga económica de integración social y demás ayudas sociales, comida, casa, gastos de casa, agua, luz, gratuidad en transportes públicos, etc. Y si bien es cierto que las pagas de integración social suelen tener un plazo determinado, en la práctica estas pagas u otras similares se prorrogan plazo tras plazo una y otra vez y así de por vida. Lo curioso, además de lo ya dicho, es que en muchos de estos casos estas personas que están empadronadas en España y oficialmente viven en España, en la práctica no viven en España, pues se pasan la mayor parte del tiempo viviendo en su país, incluso durante la tramitación de las ayudas, y solo vienen a España cuando tienen que hacer una gestión o reclamación, y si se les cita para algún trámite, ya se encarga algún compañero de piso de avisar. Otro caso curioso son algunas de las pensiones no contributivas que se dan a personas mayores de 65 años, que no han vivido en España, ni han trabajado en España, ni viven en España y adquieren la nacionalidad española a partir de los 65 años. Generalmente se trata de personas de Hispanoamérica mayores de 65 años con derecho a solicitar la nacionalidad española, que se empadronan en España y tras presentar las pertinentes solicitudes, al cabo de poco más de 2 años ya tienen la nacionalidad española y ya cobran la pensión no contributiva. Lo curioso es que muchas veces durante la tramitación de la solicitud están más tiempo en su país de origen que en España. Téngase en cuenta que un viaje de avión de Hispanoamérica a España son 8 horas y hay ofertas de muy bajo costo. Una vez concedida la pensión no contributiva, ya retornan a vivir a su país de origen. Y la gente que así actúa, generalmente, no está carente de medios económicos en su país de origen, sino más bien todo lo contrario. Lo que ocurre es que los 450 euros que le corresponden por la pensión no contributiva año 2018, al cambio con la moneda de su país, es una pequeña fortuna que recibe mensualmente, lo que, junto con los propios medios económicos, les permite vivir de lujo de por vida. Sin embargo, esos mismos políticos, tan generosos con los demás, le deniegan ayudas más que necesarias a aquellas personas que han trabajado toda su vida en España. Basta recordar el caso sumamente triste y doloroso de María José Carrasco, año 2019, enferma de esclerosis múltiple desde hacía más de 30 años, encamada y con fuertes dolores, a quien su marido la ayudó a morir. Pues bien, a Ángel, que es el nombre del marido, se le denegaron todo tipo de ayudas para cuidar a su mujer y se tuvo que jubilar antes de tiempo para cuidar a su mujer, lo que supone un importe menor en la pensión de jubilación. Como consecuencia de los esfuerzos que tenía que hacer para el cuidado de su mujer que estaba encamada, Ángel sufrió problemas de espalda de los cuales tenía que operarse. Solicitó ayuda para poderse operar y también se la denegaron. Este caso de María José Carrasco no es el único. Lo que ocurre es que en este caso el desenlace final de la historia hizo que saliera en la prensa y que todo el mundo se enterase. No vamos a hacer más comentarios, pues considero que este caso refleja a las claras que los políticos españoles consideran a los trabajadores no como ciudadanos, sino como esclavos de la democracia y en su propio beneficio. Mucha gente se preguntará por qué estas noticias no salen en la prensa y en los medios de comunicación, y lo cierto es que sí salen. Lo que ocurre es que se hace de tal forma que pasan desapercibidas. Aquí debemos recordar lo dicho al hablar de la desinformación de los medios de comunicación y en concreto la desinformación que se produce al dar la noticia sin más explicaciones. Efectivamente, si los medios de comunicación, en vez de limitarse a decir lo que dicen los políticos, de que se dieron tantos millones de euros en ayudas sociales, añaden que, posiblemente, la mayor parte de estos millones son para personas que nunca han trabajado en España e incluso que viven fuera de España, la cosa cambia. Y si además le dan contundencia a la noticia, la cosa cambia por completo. ¿Por qué la noticia se da deslavazada? Pues por los mismos motivos que se dijeron al hablar de la libertad de información y también por hacer lo políticamente correcto, es decir, seguir las pautas de los políticos. Una nota curiosa, que denota la manipulación que hacen los políticos con las leyes. Si un español que ha estado viviendo en el extranjero retorna a España y se empadrona con su pasaporte español, le dan un plazo de 30 días
para que presente su DNI español vigente. De no hacerlo, automáticamente lo dan de baja en el padrón municipal. Así lo dispone la ley. Año 2016. Sin embargo, los políticos, con la finalidad de aumentar el censo municipal y manejar más dinero, aunque ello perjudica al pueblo, si es un extranjero quien se empadrona con su pasaporte extranjero, no pasa nada. Puede estar así el tiempo que necesite. ¿Cómo es posible? Porque la ley no dice nada respecto de empadronarse con un pasaporte extranjero. Sinceramente, considero que este proceder es un auténtico fraude de ley, pues la ley no dice nada por puro sentido común. Si una persona no es española ni tiene permiso de residencia, no se puede empadronar en España. Aquí no está de más recordar el ejemplo que se puso anteriormente de la persona que orinaba en el hemiciclo del Congreso, porque la ley no decía nada al respecto. Ahora bien, dicho todo esto, nadie niega la asistencia social a aquellas personas que estén en España y lo necesiten, aunque nunca hayan trabajado en España. Lo que ocurre es que, en estos casos, si no tienen trabajo ni son españoles, deben retornar a su país. Además, otra cosa que debemos tener muy clara, y esto no habría ni que decirlo, es que los derechos sociales y demás ayudas sociales deben serlo única y exclusivamente para las personas que vivan en España y que en España gasten dicho dinero. Si están fuera de España, las ayudas sociales que se las otorguen en el lugar de residencia. Si hemos hecho este inciso sobre derechos sociales para gente que no trabajó en España y vive fuera de España, es para dejar constancia de la tergiversación que hacen los políticos con los llamados derechos sociales y para que actúes con sentido común y no te dejes engañar por las coletillas de los políticos, de que si no aceptas lo que ellos dicen, eres un racista, xenófobo, inhumano, etc. En una democracia, tú decides. Si tú crees que los políticos que así actúan hacen lo correcto, le votas. Si tú consideras que los políticos que así actúan no hacen lo correcto, no le votas.